Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir su Biblia en la carta a los Efesios. Efesios, vamos a leer en el capítulo 2, verso 12. Aquí hay Biblia, Maximiliano, también. Aquí adelante hay una, puedes hacer uso de ella. Así leemos juntos. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 12. Vamos a estar dando lectura juntos y lo vamos a estar haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde porque nos has dado, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Es el ruego en la oración el que tu palabra venga a nosotros en el poder, la potencia del Espíritu Santo, para cumplir así con tu voluntad, haciendo en nosotros lo que por nosotros nos es imposible, Señor. Seas tú ministrándonos mediante tu Espíritu, Señor, fortaleciéndonos en el hombre interior, para que en todo, Señor, seamos edificados enteramente conforme a tu voluntad. Y esto te lo pedimos y te lo agradecemos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, hemos leído las Escrituras que habla de algunos que estaban cerca
y de otros que estaban lejos. Cuando la Escritura se refiere a los que estaban cerca, está hablando de aquellos a quien Dios había llamado y les había dado una ciudadanía y les había dado una herencia y había hecho con ellos pacto. Me refiero a la nación de Israel. Y cuando la Escritura habla de los que estaban lejos, habla de nosotros, los que estábamos sin Dios, los que estábamos sin fe, sin esperanza en este mundo, y que éramos ajenos a las promesas de Dios, que éramos ajenos al pacto y a las promesas de Dios. Pero dice que de ambos pueblos hizo uno solo, y en su propio cuerpo mató las enemistades expresadas por ordenanzas y mandamientos, reconciliándonos para con Dios y haciendo de nosotros ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Así que, hermano querido, ¿cuánto valor tiene el poder tener la fe del Señor Jesucristo? ¿Cuán preciosa es la fe en el Señor Jesucristo? Porque por la fe es que tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Es por la fe en la cual nosotros, estando presentes las promesas de Dios, estando presentes las bendiciones de Dios, nosotros podemos hacernos partícipes de esas bendiciones. Amén. Sin embargo, la persona que tiene solo el conocimiento de que hay un Dios o de que hay promesas de Dios, pero que no tiene una relación con el Señor Jesucristo, que no ha creído en el Señor Jesucristo, no le ha recibido como mediador, como salvador de su alma, de su vida, por más que las promesas están presentes, esa persona, por no tener una relación con el Señor Jesucristo, todavía está ajeno al pacto y a las promesas. Amén. Y no puede por hecho participar de las promesas de Dios. ¿Cuánto valor tienen las promesas? Las promesas tienen un valor muy grande. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Los profetas que hablaron acerca de las promesas dijeron: séquese la higuera, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, que es donde se encuentran las promesas de Dios, permanezca para siempre. El mismo Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hermano querido, ¿cuánto valor tiene una promesa? Porque uno, por una promesa de parte de Dios, puede esperar con confianza y puede salir adelante por medio de esa palabra en medio de grandes dificultades. En una oportunidad, cuando el apóstol Pablo estaba siendo trasladado a Roma, él habló con el capitán de a bordo, porque los traslados se hacían por mar. Habló con el capitán de a bordo y dijo que no era bueno que partieran. Pero este desatendió a la voz del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo estaba ahí como preso, era como un recluso. Entonces, ¿cómo iba a atender un capitán de a bordo o una persona de autoridad a la voz de un recluso? Pero cuando zarparon, al correr los días, se avecinó una gran tormenta. Y ellos pensaron a perder el apetito y empezaron a preocuparse desmedidamente, pensando en que iban a morir. Así que comenzaron a tirar todo lo que había de sobrepeso, y habían algunos que querían tomar un barco, un bote salvavidas para huir, pero el apóstol Pablo le dijo que todos permanecieran en el barco. ¿Por qué? Porque el ángel de Dios lo había visitado en la noche y le dijo que ninguno de ellos moriría. Y él tenía la seguridad de que no iba a morir en ese naufragio, a pesar de que la embarcación iba a naufragar, porque tenía que ser llevado como testigo de todas las cosas que había visto y oído acerca del Señor Jesucristo ante las personas de autoridad. Entonces,
frente a una situación de muerte, una situación en que su vida peligraba, él podía mantenerse calmo y podía alentar a los que estaban a bordo del barco diciendo que comieran, que no perdieran el apetito porque el ángel de Dios lo había visitado y le había dado promesa de que ninguno de los que estaban a bordo iban a perecer por causa de él. No por causa de que ellos tenían una relación con Dios, sino por causa de que él tenía una relación con Dios e intercedía por los que estaban a bordo de la embarcación. Entonces les podía alentar, ¿pero por qué? Porque tenía una promesa. Así también nosotros, cuando recibimos una promesa de parte del Señor, eso es en nosotros fuerza para poder continuar en medio de adversidades. Por eso, hermano querido y hermana querida, hay muchas personas que esperan que se les sean solucionados sus problemas, que puedan tener una respuesta a sus situaciones, pero mucho más importante que nos sean solucionados nuestros problemas y que tengamos respuesta a nuestra situación es tener una promesa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una promesa de parte de Dios, esa palabra se convierte en fuerza vital para nosotros, para poder atravesar por medio de dificultades, para poder atravesar por medio de los grandes problemas y pasar por ellos victoriosos. Entonces, cuando nos encontramos en problemas y en dificultades, no pidamos que nos sea resuelto. ¿Por qué? Porque seguramente van a ser resueltos todos los problemas. Aquel que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas juntamente con su Hijo? El tema está en que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Entonces nosotros pensamos que nuestros problemas deberían estar solucionados para ayer, no para mañana. Pensamos que ya no tendríamos que estar teniendo problemas. Y entonces, como nos concentramos tanto en las dificultades, perdemos de vista la promesa de Dios, perdemos de vista la fe, perdemos de vista al Señor Jesucristo, y eso comienza a traernos tristeza al corazón, a cargar nuestro corazón y a hacer que vivamos con angustia y a hacer que vivamos con gran dificultad. Por eso, cuando nos encontramos en problema, antes de pedir porque nos sea resuelto el problema, pidamos por una promesa de parte de Dios. Los otros días yo le compartía que, se dio esta situación en mi hogar donde mi esposa tuvo que viajar y eso significó gastos y los tiempos muchas veces no son los mejores, ¿no es cierto? Pero tuvimos que hacer ese gasto porque tenía realmente que viajar y eso implicaba que, no nos quedábamos con ningún recurso. Amén. Entonces yo le hablaba al Señor y en mi oración le decía, Señor, sé que tiene que viajar porque es su madre, tiene que estar al lado de ella, pero no tengo ningún recurso y los gastos siguen corriendo y tengo que alimentar a mis hijos y en eso le dije, Señor, yo sé que quisiera que en estos momentos pudiera recibir una ayuda económica que me permitiera salir adelante, pero no te voy a pedir eso, sino que te voy a pedir una palabra. Y me vinieron dos palabras a mi corazón. La primera es fiel el que os llamó. Así que si tenemos un llamado de parte de Dios a vivir la vida del Evangelio, a vivir la vida de creencia, el que nos llamó es fiel. Prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, ¿no es cierto? Amén. La primera palabra. Y la segunda es que no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Y me tomé de esas dos promesas de parte del Señor. Y dije, gracias Señor por tu palabra, porque sé que tu palabra es verdadera y tú vas a suplir para todas las necesidades. ¿Cómo lo harás? No sé, pero sé que tú lo vas a hacer. Y la tercera promesa que el Señor me dio es que Él ha dispuesto bendecirnos, pero con una medida apretada, remecida y rebosante, darnos mucho más de lo que creemos y de lo que esperamos. Amén.
Así que me tomé de esas palabras de parte de Dios y me alenté en mi corazón. Amén. Y tal vez todavía no se solucionaron mis problemas, pero sí puedo decirle, hermana querida y hermano querido, que esa palabra me permitió que no se cargara mi corazón de aflicción, sino que por medio de la palabra de Dios pudiera salir adelante. Entonces, hermanos y hermanas, muchos de nosotros cuando atravesamos los problemas nos concentramos mucho en el problema, en que no tengo para pagar esto, que no tengo para llevar para esta necesidad, cubrir esta necesidad, y nos concentramos en el problema y miramos tanto el problema que dejamos de mirarle al Señor y que dejamos de recordar la palabra de Dios. Pero bueno es esperar en el Señor. El que cree en el Señor no se apresurará. Amén. Y la esperanza en Cristo no avergüenza. Entonces, hermano querido y hermana querida, ¿por qué recibimos esta palabra en esta tarde? Porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos ajenos a las promesas. Estábamos alejados de la ciudadanía del reino de Dios y no pertenecíamos a la familia de Dios, ¿cierto? Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, la palabra dice que todos los que en Él creyeron y le recibieron, le fue dado el ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo y copartícipes de las promesas de Dios. ¿Dónde le encontramos esto? En esta misma carta a los Efesios. Le voy a invitar para que lea conmigo un capítulo más adelante, el capítulo 3. Recién leíamos el capítulo 2, ahora le voy a invitar para que lea conmigo en el capítulo 3 y le voy a invitar para que lea en el versículo 6. Y dice que los gentiles, cuando se refiere a los gentiles, se refiere a nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Al haber oído la palabra del Evangelio y al haber creído a la palabra del Evangelio, Dios nos introdujo a su reino, nos hizo coherederos con todos los santos, copartícipes de las promesas. O sea que de lo que antes no participábamos porque estábamos ajenos, estábamos alejados, ahora por haber creído en Cristo, fuimos hechos coherederos. O sea que todas las promesas de Dios, ¿sabe cuántas promesas involucra en la Biblia? Hay por lo menos 1400 promesas dadas por Dios en su palabra, que son para la nación de Israel y que son para la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque primeramente le fueron dadas a la nación de Israel, pero luego la iglesia que formamos nosotros, que estábamos alejados y vinimos a ser hechos cercanos y conciudadanos de los santos y de la familia de Dios por medio de la palabra del Evangelio, vino a ser para nosotros firmes. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso dice, volviendo al capítulo 2, verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Quiere decir que tanto los que estaban lejos como los que estaban cerca tienen que creer a las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas del Evangelio, para que las promesas de Dios se cumplan en sus vidas. ¿Por qué me refiero a ello? Porque cuando miramos a la nación de Israel, la nación de Israel esperaba al Mesías, esperaba al Rey ungido, aquel que iba a venir a libertarlos y a traer para ellos un reino de paz y un reino de prosperidad. Pero siempre estaban mirando hacia adelante. Y aún hoy día miran hacia adelante. Cuando ellos se encuentran en dificultades, miran hacia adelante esperando el retorno del Mesías, esperando la venida del Rey de paz, esperando la venida de aquel que los va a librar de la opresión y que va a traer un reino de paz y de prosperidad. Miran hacia adelante.
¿Por qué? Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero nosotros no tenemos que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque para nosotros el Rey ungido, el Rey de paz, ya vino. ¿Y quién es ese Rey ungido? ¿Quién es ese Rey de paz? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos referimos a la esperanza que tenemos, hermano, no necesitamos mirar hacia adelante esperando recibir algo del Señor. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son un sí, un amén, por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirarlo a Él. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Amén. Entonces tenemos que mirarlo a Él. Por eso es que la obra del diablo muchas veces es embotar nuestra mente, encerrar, encarcelar nuestro corazón con los problemas y con las dificultades. Nos susurra al oído diciendo, ¿dónde está Dios ahora? Mira la situación en la que te encontrás, mira el problema que estás atravesando. Y hace que te fijes y te concentres en el problema, en la dificultad y que saques la mirada del Señor, porque sabe que de esa manera tiene ventaja sobre tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores, pero por medio de Cristo. Así que si yo saco la mirada de Cristo, por más que el Señor ya venció, me sucede lo que le sucedió al apóstol Pedro. ¿Se acuerda lo que le sucedió al apóstol Pedro? Cuando le vio al Señor venir caminar sobre las aguas y aterrorizado pensando que era un espíritu, un fantasma, el Señor le dijo, no temáis, soy yo. Y Pedro le respondió desde la barca, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, puesto los ojos en el Señor, ¿no es cierto? Empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando sintió que las aguas le golpeaban los tobillos, sacó la mirada del Señor y comenzó a mirar las aguas que estaban golpeando en sus tobillos. Y mirando las aguas, comenzó a llenarse de temor pensando que se iba a ahogar. Y exclamó diciendo, socórreme que perezco. Y el Señor se acercó hasta él, le tomó de la mano, lo afirmó sobre sus pies y lo llevó a salvo arriba de la barca. Amén. Cuando él empezó a ahogarse, cuando empezó a hundirse en las aguas, cuando sacó la mirada del Señor. Así también nosotros cuando sacamos la mirada del Señor, nos terminamos hundiendo en los problemas, nos terminamos hundiendo en las dificultades, pero con los ojos puestos en el Señor y por la palabra dada por el Señor, al igual que como Pedro caminó sobre las aguas, también nosotros vamos a caminar por encima de los problemas, por encima de las dificultades y vamos a tener la victoria, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso es tan importante la palabra de la promesa. El apóstol Pablo se refirió a dos cosas en la vida de creencia, en la vida de los creyentes, que eran muy preciosas. La primera de ellas, a la cual hizo referencia como algo muy precioso, de mucho valor, fue la fe. Dijo, aunque la fe, al igual que el oro, tan preciosa como el oro, se prueba por el fuego. Así que llamó a la fe como algo muy precioso. Amén. Por eso retengamos la fe en el Señor Jesucristo. Guardemos la fe. El apóstol Pablo dijo, he corrido la carrera, peleé la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Pero la otra cosa que llamó de preciosa es a las promesas. Dice que Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. A ello se refiere cuando habla en su segunda carta, allí en el capítulo 1, verso 3, diciéndonos, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
Así que hizo referencia a dos cosas que son muy preciosas en nuestra vida espiritual. La fe, lo cual debemos guardar, y las promesas que debemos tener en abundancia en nuestro corazón. La palabra de Dios, que son las promesas, deben morar abundantemente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, entonces en medio de las aflicciones siempre vamos a tener una promesa de la cual asirnos, de la cual tomarnos. Amén. Como un ancla firme para que no seamos llevados por las corrientes de los pensamientos, para que no seamos arrastrados por la corriente del mundo, como un ancla firme que nos va a tener seguros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermana querida y hermano querido, cuán preciosas son las promesas del Señor, y qué glorioso es saber que nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos, y por medio de la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario nos reconcilió para con Dios, haciéndonos miembros de su familia y conciudadanos de los santos y coherederos y copartícipes de la promesa. ¿Qué quiere decir? Que la promesa que fue dada, nos hacemos participantes de ella por haber creído en el Señor Jesucristo. Por eso, hermano querido y hermana querida, no se trata solamente de ver el reino de Dios, sino que también hay que entrar. Y la única manera en que uno puede entrar al reino de Dios es por medio de la puerta. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará buenos pastos. Amén. Entonces, hermano y hermana, el alimento para nuestra alma se encuentra en la palabra de Dios. Pero nosotros, para poder tener la revelación de su palabra y que su palabra se haga carne en nosotros, tenemos que haber creído y haber recibido al Señor Jesucristo como nuestro único mediador y suficiente Salvador. Así que en esta tarde, antes de que podamos apoderarnos de todas las promesas de Dios, yo quiero invitarle para que, si todavía no recibió al Señor Jesucristo como su único mediador y suficiente Salvador, pueda hacer una breve pero poderosa oración conmigo, y en este día invitarle al Señor Jesucristo a venir a su corazón y recibirle como el único mediador entre Dios y los hombres y como su suficiente Salvador. Así que le invito que en donde está pueda inclinar su rostro en reverencia a Dios y pueda hacer esta oración conmigo diciendo: querido Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque has enviado a Jesucristo a morir por mis pecados, y mediante la entrega de su cuerpo nos has reconciliado para con el Padre, para que nosotros que estábamos alejados fuéramos hechos cercanos y conciudadanos de los santos y coherederos y copartícipes de las promesas. Por lo que te damos gracias, porque has derribado la pared intermedia de separación y aboliste la ley que nos era contraria en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, para que por su sacrificio en la cruz del Calvario nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Por lo que te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, si esta palabra le ha sido de aliento para su vida espiritual, si esta palabra le ha sido de fortaleza para su vida espiritual, le quiero invitar que, como estoy de pie, nos pongamos de pie y juntos podamos alabar el nombre del Señor. Alabado y santo sea su nombre. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita.
comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,